Me da mucho gusto saludar esta noche a Manuel González Oropeza, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo fue durante los años 2006 a 2016 y un hombre con una amplia trayectoria en temas universitarios, legislativos y, por supuesto, electorales. Don Manuel, buenas noches. Muchas gracias, don Guillermo. Buenas noches. Feliz de estar aquí. ¿Qué le hace pensar lo que está sucediendo en México y especialmente en el tema electoral? Y me voy a referir concretamente, hoy el presidente cuestionó si los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral son demócratas y él mismo respondió, yo pienso que no lo son. ¿Qué le hace pensar lo que está pasando, don Manuel? Bueno, es un descrédito infundado porque antes de ser magistrado fui presidente de la Junta Local en el entonces Distrito Federal en 1997. Y yo le di la constancia de validez de la elección al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En consecuencia, el presidente del Partido de la Revolución Democrática que estaba ahí presente era precisamente Andrés Manuel López Obrador. Gracias al IFE de entonces, llegó la oposición a la Ciudad de México y gobernó desde 1997 la gran Ciudad de México. Hay que recordar entonces que las instituciones no se pueden descalificar por un acto aislado y sobre todo por ese acto que va de acuerdo apegado a la ley. Y como bien dice, la ley estableció ya las características del proceso electoral. Y cuando los candidatos o precandidatos de un partido ocultan los informes de su campaña, no son por los pesos y centavos que no declararon, sino que por ocultar los informes, la ley sanciona con la máxima pena, que es la cancelación de su registro. Entonces, esto me parece que es una regla lógica que además está establecida no en la ley, en la propia Constitución. El artículo 134 de nuestra Constitución establece que los procesos electorales deben de ser equitativos y solamente pueden ser equitativos si los procesos se apegan a la ley. Además, el último párrafo del artículo 134 de la Constitución, repito, establece que ninguna autoridad podrá sacar ventaja de su investidura o de los recursos públicos para promover o denostar a un candidato o a un partido político. Esto no lo ha reglamentado el Congreso. Desde que estaba yo en el tribunal, sugería a las facciones de los partidos políticos que se hiciera una ley reglamentaria sobre esto. No lo han hecho. Entonces sacamos un libro de una editorial jurídica conocida sugiriendo el texto de esa ley. Esa ley lo que pretende, esa disposición constitucional y la ley que debería de expedirse, lo que pretende es precisamente garantizar esa equidad. Una cosa que sí me incomoda es que haga referencia a un antiguo régimen, el presidente. Bueno, la verdad es de que como lo reportan ustedes, pareciera que Morena está sustituyendo al partido hegemónico contra el cual Morena triunfó y sus candidaturas fueron exitosas. Sí. Entonces, ¿es democracia que un partido hegemónico sea sustituido por otro partido hegemónico? Yo creo que no. La democracia en sentido actual se determina que no es la voluntad de una mayoría arrasadora, además sin caras, sin nombres, supuesta voluntad general, sino que la democracia realmente se define por las minorías. Son las minorías las que legitiman a las mayorías. El respeto a las minorías es lo que hace la democracia. Don Manuel. Y el llamado... Sí. Déjeme preguntarle, porque tengo mucho interés en conocer su opinión frente a lo que está pasando
frente a estas descalificaciones lanzadas hoy desde Palacio Nacional, ¿qué podemos esperar del proceso electoral en curso? ¿Le va a alcanzar la legitimidad a las autoridades electorales para llevar a buen puerto las elecciones del próximo 6 de junio? No confío en la legitimidad de las autoridades, sino más bien confío y tengo confianza en que los órganos autónomos de Estado, que no nada más es el Banco de México. Antes del Banco de México estuvo la Universidad Nacional, y el escudo de la Universidad Nacional hace 100 años, Vasconcelos la creó, y Vasconcelos la crea como un organismo descentralizado de Estado. Entonces, antes que el Banco de México, la universidad y otras instituciones existían precisamente para garantizar autonomía respecto del poder. Entonces, yo confío en que las autoridades electorales, las que organizan las elecciones, las autoridades jurisdiccionales, las que deciden las controversias, van a hacerlo de la forma en que lo han estado haciendo, con dificultades, porque la verdad se enturbia mucho el ambiente cuando un presidente día a día amenaza o denosta las autoridades. Entonces, realmente tienen la confianza de las minorías y de las mayorías estas autoridades electorales. ¿Está usted preocupado, don Manuel, por el futuro democrático del país? Bueno, me concierne ese futuro, pero más que preocupado, estoy ocupado. Y por eso, en las clases que tengo en el posgrado de Derecho, en las entrevistas que gentilmente me solicitan, pues digo mi opinión. Y entonces, más que preocuparme, me ocupo por airar los argumentos y las ideas encaminadas a neutralizar todos estos ataques. No sé si usted coincide con quienes opinan que nunca antes, a pesar de que siempre han sido objeto de críticas, autoridades electorales como el INE, organismos autónomos como el INAI, habían sido objeto de un asedio como el que están viviendo ahora. ¿Usted coincide con esas opiniones? Yo creo que sí, y que debemos de reaccionar la población con el escepticismo que provocan esas palabras que son realmente excesivas. Lo único excesivo son las palabras de ataque de un presidente hacia otra autoridad. Fíjese que, por ejemplo, el presidente está tratando de evitar la violencia. En su conferencia en la mañana hace mucho referencia a la violencia. Y insistir tanto en la violencia me parece que es contraproducente. Claro, quizá quiera delimitar su diferencia con Donald Trump, que el 6 de enero de este año incitó a la violencia. Y esa incitación a la violencia provocó un juicio político, el segundo, como recordamos, a Donald Trump. Él no quiere que se le acuse quizá de eso, pero ¿hasta qué punto el no incitar a la violencia implica negar la violencia? Por supuesto que tiene que negar. En un Estado de Derecho se tiene que negar la violencia. Él no puede excitar la violencia, pero el mensaje está a los correligionarios de su partido, y si es así, me parece que está dejando de ser el titular del Poder Ejecutivo para convertirse nuevamente el jefe máximo de su partido. Y ahí está la coincidencia que hago entre el antiguo régimen de un maximato al nuevo régimen que vuelve a repetir ese tipo de conductas. Don Manuel González Oropeza, le agradezco mucho su punto de vista, es muy valioso con base en lo que ha sucedido hoy en la mañanera, tener su opinión respecto a estos temas. Gracias por estar con nosotros. Te lo aprecio, con todo gusto. Muchas gracias. Buenas noches, don Manuel González Oropeza, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, catedrático universitario y un experto, como pudimos escuchar, en temas electorales. Vamos a ir a